Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno con nosotros, porque tú, Señor, nos has sostenido hasta el día de hoy, porque tú nos has guardado, Señor, y tú tienes el control de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos hables en esta mañana, Padre, que hables, Señor, a nuestros corazones, Padre, que no sea yo, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Quita palabrería vana, quita toda aquella conjetura humana que no venga de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del versículo 3 al versículo 6. Y dice la palabra de Dios: y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. 6. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Puedes tomar tu lugar. Bienvenidos nuevamente a todos nuestros hermanos aquí en presencial y nuestros hermanos en línea. Que el Señor les bendiga en esta mañana. El Señor hablaba a mi vida en esta semana acerca de este pasaje bíblico, con la pregunta de ¿qué es lo que mueve mi vida? ¿O cuál es el propósito de mi vida? Cada uno de nosotros, cuando nos levantamos por la mañana, o la mayoría, nos levantamos con un propósito, nos levantamos con una meta, nos levantamos con un objetivo. Es decir, algo nos está moviendo a hacer lo que estamos haciendo constantemente, ¿no? A lo mejor para algunos ese algo puede ser el salir a trabajar todos los días, y a lo mejor en la mañana te despiertas pensando: me tengo que ir a trabajar hoy. Y todos los días es constante ese pensamiento. Para otros, quizá los estudiantes, puede ser: yo tengo que estudiar, yo tengo que conectarme ahora en las clases en línea con mis maestros, o tengo que ver la escuela a través de la televisión para poder hacer mis trabajos. Y quizá los chicos, los niños, los jóvenes se levantan con ese objetivo. Quizá algunas personas se levantan con el hecho de querer ir y ganarse el dinero o el pan diario para poderles dar de comer a sus familias. Otros quizá que no tienen tantas responsabilidades se despiertan con la finalidad de poderse conectar en sus redes sociales, ver qué publicó menganito perenganito, y lamentablemente viven prácticamente para eso. Se despiertan y el internet. Hay otros que solamente se despiertan para ponerse a jugar en sus plataformas de videojuegos o en sus teléfonos. Quizá algunas hermanas o hermanos también se pueden levantar en la mañana y decir: híjole, hoy tengo que hacer el aseo de toda la casa. Hoy tengo que ir y preparar una comida muy rica para mis hijos. Hoy tengo que planchar, y no sé. Al final y al cabo, todos cuando nos levantamos, a lo que quiero llegar es que nos levantamos con un propósito, nos levantamos con una meta. Algo nos mueve a hacer las cosas. Pero te has puesto a preguntar, o te has preguntado, o te has puesto a pensar si eso que estás haciendo, o eso que te está moviendo a vivir tu día a día, es lo que Dios anhela que sea el que te mueva. Es decir,
esa meta, ese propósito, ese objetivo es realmente el correcto, es el que Dios quiere que tú tengas. ¿Acaso Dios te creó solamente para que todas las mañanas te levantes a pensar que tienes que ir a trabajar? ¿Acaso Dios te creó solamente para que tú te levantes y que pienses que tienes que hacer la comida? ¿O que tienes que tener la casa limpia? ¿O acaso Dios te creó solamente para que crees riqueza aquí en este mundo y hagas tus cuentas crecer y tengas dinero y tengas terreno y tengas casas? ¿Crees que ese es el objetivo que Dios tiene en nuestras vidas? ¿Crees que Dios quiere que eso sea lo que nos mueva? La respuesta creo que todos la conocemos y es no. El propósito que Dios quiere en nuestras vidas es que nosotros seamos adoradores de su nombre, adoradores de su persona, adoradores de Él mismo como Rey. Amén. Y en este pasaje que acabamos de leer, nosotros vemos a un hombre llamado Salomón, el cual pudo comprender ese llamado o ese propósito, o pudo entender qué era lo que Dios quería que le moviera a él como hombre aquí en la tierra para hacer. Y ese hacer que él tenía, ese propósito que él tenía, era edificarle casa a Jehová. Recordemos que durante muchos años atrás, el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, estaba trayendo, iba para un lado y para otro, cargada por los levitas, y se ponía en tiendas, mas no tenía un lugar donde pudiera estar. Su padre de Salomón, el rey David, anhelaba poder construir una casa para Jehová. Sin embargo, Dios le habló un día a David y le dijo: ¿sabes qué? En 1 de Crónicas vemos esto, le dice: tú no vas a poder edificar esta casa, porque tienes las manos llenas de sangre, porque has sido un hombre de guerra. Pero no te preocupes, uno de tu familia va a ser el que va a edificar esta casa, y ese uno de tu familia va a ser tu hijo Salomón. Alguien que a lo mejor nunca había pensado era el que iba a edificar la casa de Dios. Y este Salomón había entendido el qué tenía que moverlo. Y ahora ese construir la casa de Jehová representado en nuestros días es edificar nuestra relación constante con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos realmente estamos trabajando o estamos siendo movidos día a día para edificar esa relación con Dios? ¿O nos estamos dejando desviar por todas las cosas que mencionamos antes? ¿Nos está cegando el tener nuestra casa impecable y guisados exquisitos para nuestra familia? ¿O nos estamos dejando desviar por cuestiones económicas? ¿O por agradarle a los hijos o al esposo o a la esposa? Dios quiere que comprendamos que el motivo de nuestra vida es que esa relación con Dios esté bien cimentada y bien edificada todo el tiempo. Pero, ¿qué es aquello que impide que esto pase? ¿O por qué nos cuesta tanto el realmente poder edificar esa relación íntima con Dios constante todos los días? El día de hoy vamos a ver, a la luz de la palabra, justo 3 aspectos por los que nos cuesta edificar esa relación con Dios. Porque quizá el anhelo de tener esa relación íntima con Él está presente en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Pero siempre hay cosas que se nos atraviesan en nuestras vidas que nos impiden que esa relación esté 100% estable, bien cimentada y presente en nuestras vidas. El primer punto, el por qué nos cuesta tener edificar esa relación con Dios, es porque nos cuesta aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y a lo mejor tú puedes pensar: ¿cómo es que dice eso, pastor? Si yo sí acepto la voluntad de Dios para mi vida. Y ahorita vamos a ver por qué nos cuesta tanto. Dice la palabra de Dios
en 1 de Crónicas 28, versículos 2 y 3, vemos a David que le está diciendo al pueblo de la siguiente manera: y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre ¿qué? De guerra, y has derramado mucha sangre. Y me ha dicho: Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos, como en este día. Nosotros vemos en estos versículos que Dios le estaba hablando a David acerca de que Salomón era el que iba a construir ese templo. Y hemos visto en alguna predicación anterior que como David anhelaba tanto el poder ver esa casa construida a Dios, él se sentía mal de que él había edificado su palacio, él había edificado su casa y a Dios no le había edificado nada, y se sentía con esa responsabilidad. Y por eso cuando él se entera que él no iba a ser el responsable de edificar la casa, sino que iba a ser Salomón el que iba a hacerlo, él comienza a apresurar las cosas para que Salomón tomara el poder y empezara a construir ese templo para Dios. Yo quiero que te imagines ese deseo, ese anhelo tan fuerte que tenía David para poder acelerar el cambio de poderes, por así decirlo, para que su hijo empezara a construir el templo. Sabemos que antes, cuando se cambiaban reyes, era porque fallecía o porque ya estaba muy viejito y no podía seguir gobernando. Sin embargo, aquí esas ganas y esas ansias que él tenía hicieron que todo esto se hiciera más rápido. Pero a mí lo que me impresiona ver de este punto es que Salomón pudo entender ese llamado de Dios. Yo quiero que te imagines si a Salomón le hubiese costado aceptar ese llamado, aceptar esa voluntad de Dios. A lo mejor Salomón tenía otros planes para sí, ¿no? A lo mejor Salomón pensaba cuando era niño: si yo llegara a ser rey, yo voy a iniciar el comercio con otros países, voy a expandir todavía más el reino, voy a implementar ciertas políticas públicas en Israel para poder ser una mejor nación, voy a hacer convenios económicos y tratados de libre comercio con otras naciones. A lo mejor él pudo haber pensado ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que él fue un hombre que aceptó la voluntad de Dios y aceptó el llamado de Dios y no lo cuestionó. Él aceptó tal como venía ese llamado de Dios. Y a lo mejor tú puedes decir: oye, pero ¿cómo me dices esto? Pues él era un rey. Quiero decirte algo: este rey en 2 de Crónicas 1 fue cuando le pidió sabiduría a Dios. Entonces fue el hombre más sabio del mundo el que tomó esta decisión de aceptar la voluntad de Dios tal como venía. Y de él podemos aprender esto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos cuesta aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Es decir, nuestro llamado. Quiero decirte algo en esta mañana. Todos tenemos un llamado de Dios. Y todos en nuestro llamado estamos llamados, valga la redundancia, a servirle. Amén. Y en el servicio que Dios requiere de nosotros, nosotros vamos a poderle adorar a través de Él. Vamos a poderle dar nuestra adoración a través de ese servicio. Pero cuando nosotros a veces recibimos ese llamado de Dios,
muchas veces interponemos nuestros pensamientos, nuestros planes y nuestras metas antes que el llamado mismo de Dios. A lo mejor en algún momento Dios te llamó a que fueras líder de cierto ministerio o que te integraras a algún ministerio, que obviamente los ministerios representan ¿qué? Responsabilidades, ¿no? Pero a lo mejor dentro de tu mente y dentro de tu raciocinio decías, no, yo no puedo, yo estoy muy ocupado, yo tengo que ver primero mi familia o mi carrera. Y aunque si bien dice la palabra de Dios que primero tenemos que ver por nuestra familia, debemos anteponer también el servicio de Dios. Y dice en la palabra de Dios que Salomón aceptó esa responsabilidad, y en los versículos que leímos al principio, él mandó cartas al rey de Tiro para que la madera, como la había mandado para el palacio de su padre David, ahora fuera mandada para el palacio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el templo, es decir, la casa de Dios. Pero hay ocasiones, hermanos, en que nos gana nuestra mente y nuestro raciocinio, porque también el enemigo nos engaña, haciéndonos sentir que no podemos, que no servimos, que solo soy un joven de cierta edad, o soy una persona ya muy grande, o hay mujeres que también incluso pueden llegarse a sentir, no, pues que yo, siendo mujer, ¿cómo le voy a servir a Dios? Yo quiero decirte que quien quiera que seas, Dios quiere que le sirvas y le ames. A todos Dios nos ha llamado para algo en su obra. Nadie fue llamado para ser solo un consumidor de su palabra. Es muy cómodo que nosotros vengamos, nos sentemos y escuchemos la palabra y cantemos. Sin embargo, Dios quiere que nosotros le sirvamos a través de diferentes áreas de nuestras vidas. Nosotros, al estar en una iglesia, estamos aceptando que tenemos que servirle, o más bien tenemos que aceptar que tenemos que servirle. ¿En qué? Todos los talentos, todas las habilidades y todo el intelecto que Dios te ha dado, es decir, todo lo que tú sabes hacer, es lo que tú puedes aplicar en el servicio de Dios. A lo mejor dices, yo sé cocinar muy rico. Gloria a Dios, hermano, hay un ministerio de cafetería, un ministerio de talento en el que puedes utilizar esos talentos. Soy muy bueno en computación, soy muy bueno en las artes visuales, hay ministerios donde puedes servir. Soy muy bueno, sé tocar un instrumento, sé cantar, gloria a Dios, hay también donde puedas servir. Siempre hay un lugar donde puedas servir, hermano. Es como cuando alguien de tu familia sabe electricidad o plomería o alguna de esas cosas. Imagínate, hermana, que tu esposo sepa de eso y tú tengas que hablarle a otro plomero o a otro electricista o a otra persona porque tu esposo no aplica esos conocimientos, esos talentos en tu casa. Yo creo que lo correcto es que ese esposo, si sabe utilizar o sabe hacer ciertas cosas, que lo haga en tu casa, ¿no? A mí me impresionaba cuando visitábamos a nuestros hermanos Efraín y Erika, ¿no? Que yo veía cómo nuestro hermano, él solito había construido la barra de su casa para su cocina, algo que pues para muchos se nos puede hacer difícil, ¿no? Yo decía, gloria a Dios, porque esos talentos están siendo utilizados aquí en la casa de mi hermano, ¿no? Y de esa misma manera, aplicándolo a nuestra vida, si tú sabes hacer algo, si Dios te ha dado un talento, una habilidad, ¿cierto? Algún intelecto, tú lo puedes aplicar aquí en la iglesia, amén. Y nosotros le adoramos de esa manera, y así es como nosotros aceptamos realmente la voluntad de Dios en nuestras vidas. El punto número 2, que porque nos cuesta tener o edificar esa relación con Dios, es porque nos cuesta reconocer que Él es Dios y merece la adoración. En el versículo 4 y 5 del pasaje que estábamos leyendo, ahí en 2 de Crónicas, capítulo 2, dice la palabra de Dios así: He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo.
nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Aquí Salomón ya había aceptado ese llamado que Dios le había dado y ya se había comprometido para hacerlo, ya había hecho esos tratados con el rey de Tiro. Y ya el rey de Tiro también le había mandado a personas capaces para empezar a construir ese templo grande para su Señor. Él había comprendido que ese Dios grande y ese Dios poderoso necesitaba recibir lo mejor. Amén. Que ese Dios grande y poderoso, más que cualquier otro Dios que otras naciones y otros pueblos en ese entonces adoraban, era tan grande que merecía un templo de lo mejor. Y de hecho los historiadores dicen que ese templo que Salomón construyó fue uno de los más lujosos y más caros de la historia. Y aquí nosotros vemos en la palabra de Dios algunos conceptos por los cuales Él quiere construir ese templo, que los vamos a aplicar a nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 que Él quería construir ese templo para poner incienso aromático. Ese incienso aromático, hermanos, quiero decirte que estaba encendido todos los días en el templo. Y ahora ese incienso aromático representa para nosotros esas oraciones, las cuales también deben de estar constantemente, todos los días, tarde, noche, llegando hacia la presencia de Dios. Pero ahora la oración no solamente es un pedir, la oración también es un gracias. Es un Señor, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, Dios mío, yo te quiero dar gracias porque sé que tú estás conmigo. Sé que tú estás a mi lado. Sé que no me has abandonado. Y por eso te adoro. Hay veces que nos cuesta tanto comprender que esa grandeza y poderío de Dios es lo que simplemente necesitamos para adorarle. Él nos creó. Gracias a Él podemos respirar, gracias a Él podemos caminar, gracias a Dios tenemos pues salud. Gracias a Él a lo mejor vamos paso a paso en medio de la escasez, en medio de la dificultad. Y Él merece esa adoración. Y ese incienso aromático representa esa oración que nosotros tenemos que estar constantemente dándole a Él. Insisto, muchas veces cuando decimos orar en todo tiempo, pensamos que vamos a andar así, caminando por las calles, en la casa, en la oficina. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nuestra relación constante con Dios debe estar presente en todo tiempo. Cuando vas al trabajo o estás trabajando, puedes estar haciendo lo que sea que hagas y estar dándole gracias a Dios o poniendo en sus manos lo que estás haciendo. Señor, que este proyecto salga bien, porque si sale bien, tú vas a ser glorificado a través de mí. Sea lo que sea que hagas, si eres ama de casa, si estás en la escuela, es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, orando constantemente. Dice la palabra de Dios en ese mismo versículo que Él también quería poner ese pan de la proposición. Ese pan eran 12 panes que se cambiaban cada 8 días y representaba ese compromiso de la presencia de Dios con las tribus de Israel. Pero al mismo tiempo, ese pan de la proposición representaba una ofrenda constante que el pueblo le daba a Dios. Cada 8 días se cambiaban esos panes. Y ahora, de la misma manera, esos panes de la proposición representan para nosotros ese compromiso que Dios hizo una vez con nosotros y que lo sigue cumpliendo, de que iba a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Yo quiero que te pongas a pensar en esto. Ese Dios grande, poderoso, increíble, majestuoso, como ninguno otro
en este mundo y en ningún lugar del universo te tiene en mente. Conoce tu nombre, se acuerda de ti y piensa en ti. Dáselo fuerte a Dios. Porque hay muchas personas que creen en otros dioses y no tienen esa seguridad y no tienen esa promesa que tú y yo tenemos. La presencia de Dios constante en nuestras vidas. Cuando nosotros nos dedicamos o nos dediquemos a que nuestro motivo de vivir por el cual nos levantamos cada día es edificar esa relación constante con Él, nosotros vamos a poder realmente darnos cuenta de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotras, para nosotros, y agradecerle por todo lo que ha hecho y por esa presencia que Dios ha prometido para nuestras vidas. Pero así de la misma manera nosotros podemos ver que esos 12 panes representaban también una ofrenda constante. También Dios requiere de nosotros que nosotros le podamos dar al Señor lo mejor que tenemos. Y no me estoy enfocando a lo económico, hermanos. Obviamente tiene que ver también acerca de la economía. Sin embargo, yo quiero enfocarme en esta mañana a que des lo mejor de ti para Dios. Cuando tú le inviertes tiempo al servicio de Dios, le estás adorando. Cuando tú le inviertes tus talentos para el servicio de Dios, le estás adorando. Cuando tú te esfuerzas por hacer algo para Dios, le estás adorando. Y de esa manera, pues podemos justo edificar esa relación constante con Él. Y por último, mis hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto edificar esa relación? Es porque nos cuesta ser humildes. Debemos de entender que somos pequeños delante de Dios. Y debemos estar conscientes que a veces nuestro orgullo nos impide servirle. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 del que estábamos leyendo: mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de Él? Aquí me impacta ver la actitud de este Salomón. Una actitud tan realista de sí mismo. Un hombre el cual era el más sabio. Dice en la palabra de Dios que incluso venían de otros lados para verlo, para pedirle consejo. Ese hombre tan rico y tan poderoso. Ese hombre con un estatus político, social y económico tan alto, comprendía que no era nada delante de Dios. Comprendía que Dios era el más grande y el más poderoso que pudiese existir. Pero hay veces, hermanos, en que nosotros tenemos un falso concepto de nosotros mismos. Gracias a Dios, creo que no es el caso en nuestra iglesia o en nuestras iglesias. Pero hay ocasiones en que el maestro o el licenciado o el diputado, cuando están en alguna iglesia, no quieren servir porque yo soy tanto, me costó tanto tiempo tener mi título, tener mi lugar en la sociedad, como para ahora ir a una iglesia y servirle limpiando sillas o barriendo el piso o atendiendo a los hermanos en cafetería o en la librería. Hay veces que a lo mejor ya aplicándolo a nuestras vidas más entre nosotros, no nos apoyamos para levantar un papel, para tirar basura, para quitar sillas, para ayudarles a los hermanos a mover cosas. La palabra de Dios nos enseña en este pasaje y en este punto que debemos de ser humildes para poder hacer cualquier cosa.
Estamos leyendo un libro con los hermanos de alabanza que se llama El Escudero de Dios. Creo que ya algunos lo han leído aquí. Y habla ese libro acerca de que debemos nosotros de servir en la iglesia, de servir a las personas que están a nuestro alrededor, porque de esa manera nosotros vamos a poder ir creciendo en el servicio. Y tú no sabes, a lo mejor Dios te está preparando a ti para que más adelante puedas estar al frente de una obra, al frente de un ministerio, que puedas estar pastoreando una iglesia. Pero Dios nos va a ir preparando de lo poquito a lo mucho. A nadie Dios le llama y le da así las cosas nada más así. Siempre hay una preparación, hay una capacitación. Yo hablaba con uno de mis hermanos que nos apoyaba en alabanza en la cuarentena, nuestro hermano Armando Casanova. Y yo le decía, yo le externaba cómo me sentía. Le digo, ¿sabes qué, hermano? Hay veces que yo me siento tan inútil. Yo me siento tan no capacitado o preparado para lo que Dios me dio. Hay veces que me siento chiquitito, en que me paro enfrente a compartir y me digo, Señor, yo no sé qué voy a decir, que sea tu palabra. Y yo le externaba a Él cómo me sentía. No me siento capaz, no estoy preparado. ¿Cómo hablarles? ¿Qué decirles? ¿Qué hacer? Y él me decía, yo lo tomé de parte de Dios, ¿sabes qué? Mi amigo pastor me dice así: tú desde chiquito fuiste capacitado, porque desde chiquito ibas con el pastor Isra a todos los lugares. Ibas sirviendo con tu guitarrita, ibas adorando, ibas viendo cómo era el ministerio pastoral. Entonces no digas que no estás preparado y no estás capacitado, porque desde pequeño Dios te capacitó. Y en ese momento de mi vida, hermanos, yo me sentía tan triste porque me habían despedido del trabajo, nos habían dado las gracias, porque había problemas en la escuela con mi maestría. Entonces estaba un poquito ahí, como hecho bolas en mi cabeza. Y cuando el Señor habla mi vida a través de la vida del hermano, yo le daba gracias a Dios y decía: wow, Señor, tú eres bueno y tú eres grande. De esa misma manera, hermanos, nosotros a lo largo de nuestros años de cristiano o del tiempo que tengas en la palabra, Dios te ha estado capacitando. Dios te ha estado enseñando a través de diferentes hermanos en tu congregación o que están cerca de ti. Dios te ha dado diferentes circunstancias en tu vida para que aprendas a trabajar o a ejercer o a hacer las cosas como a Dios le agrade. Yo creo que ninguno de nosotros estamos listos a lo mejor para dar un consejo de la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero de repente cuando viene alguien a pedirnos ese consejo, es Dios el que habla a través de nosotros y es Dios el que nos permite dar un consejo de parte de Él. Yo quiero, hermano, que en esta mañana podamos ser humildes, podamos comenzar a trabajar en su obra. Se nos fue el 2021, 20, perdón. Ya me adelanté un año. Se nos fue el 2020 prácticamente en esta pandemia. A lo mejor tú dijiste en marzo, cuando también estábamos predicando acerca del servicio: yo voy a servir a Dios en mi iglesia, yo voy a tomar un ministerio, yo voy a hacer esto para servirle al Señor. Y se vino la pandemia y cerraron iglesias y no lo lograste. Yo quiero invitarte en esta mañana a que si hiciste ese compromiso a inicios de este 2020, lo retomes antes de que termine, y que el 2021 sea un año en el cual podamos estar todos movidos con el mismo propósito: edificar la relación que tenemos con nuestro Señor. Y yo te aseguro que si cada uno en lo íntimo edifica su relación con Dios,
vamos a poder ver resultados increíbles en nuestra iglesia. Vamos a ver resultados increíbles en nuestra comunidad. Dios ha llamado a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que nos están viendo. Dios te ha llamado para algo. No cierres tus oídos a ese llamado. Acepta ese llamado que Dios te da. Reconoce que Dios es grande y merece adoración. Todo lo demás tiene que quedar en segundo lugar. Somos creación de Él para adoración exclusivamente de Él. Veíamos en el estudio de adoración que estamos teniendo los miércoles que todos nosotros somos adoradores. ¿Pero qué estamos adorando? A lo que más le dedicas tiempo en tu día es lo que estás adorando. ¿Qué es lo que más está presente en tu mente en el día? Es lo que estás adorando. Cada quien puede saber, ¿no? ¿Qué es eso? Constantemente en nuestra mente está Dios, está el agradecimiento con Él, o está a lo mejor la economía, o está a lo mejor alguna persona. Entonces nosotros debemos de enfocar esa adoración al quien merece la adoración. Amén. Y por último, ser humildes. Dios es un Dios grande, nosotros somos pequeños, nosotros somos sus siervos y como tal tenemos que adorarle en el área que Él nos pida. Amén. Cada uno de los talentos que Dios nos ha dado, nuestros intelectos, nuestras habilidades son para aplicarlas en el servicio de Dios. Y quiero terminar con esto. A lo mejor tú me puedes decir, yo lo hago, pero en otro lugar. Yo pongo mis talentos y mis servicios en otro lado. Vuelvo al ejemplo de hace ratito del marido en su casa. Imagínate que tu marido o esposo, que tu esposa, en lugar de hacer lo que tiene que hacer en tu casa, lo hace en otro lado, en otra casa. Dime, iglesia, ¿eso está bien o está mal? Dice la palabra de Dios que Él nos ha llamado a un rebaño y nos ha llamado a un pastor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en nuestra casa. A lo mejor sí puede el esposo ir y hacer ciertas chambitas en otro lugar, pero en su casa, si hay necesidad, tiene que trabajar. La esposa a lo mejor puede ir a apoyarle a alguien a cocinar alguna ocasión o hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Pero la responsabilidad de uno es en casa, ¿no? Imagínate los hijos que anden barriendo la casa de los suegros en lugar de que te ayuden en tu casa propia. Entonces, es a donde quiero llegar. Dios quiere que nosotros restauremos nuestra relación con Él de las 3 maneras que acabamos de ver. Así que hay que comprometernos, hermanos, en este penúltimo mes del año. Ya prácticamente pasado mañana estamos en diciembre. Entonces que podamos tomar este compromiso con Dios de servirle y de edificar nuevamente nuestra relación con Él. Amén. Ponte de pie y vamos a orar al Señor en esta mañana, en esta tarde ya. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos hablas a través de la vida de Salomón, un hombre el cual aceptó tu voluntad, aceptó su llamado. Pudiendo hacer muchas cosas, Él decidió ser fiel a lo que tú tenías para Él. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a entender cuál es el llamado que tú tienes para nosotros. ¿En dónde quieres que nosotros te sirvamos? ¿Cómo quieres que nosotros te sirvamos? Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que quites todas aquellas acusaciones del enemigo. Que quites, Señor,
toda negatividad en nuestra vida, Señor, toda acusación, Dios, y que podamos servirte, Padre, alegres, contentos, de corazón, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre, a comprender, Señor, que tú eres un Dios grande y que merece adoración, Señor. A través de diferentes formas de nuestras vidas nosotros podemos adorarte, Señor. Como acabamos de ver, podemos adorarte a través de la adoración. Podemos adorarte, Señor, al darte. Podemos adorarte, Señor, al reconocer que tú eres un Dios grande y que estás con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, también a ser humildes, a quitar toda altanería de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a comprender, Señor, que el único majestuoso en este universo eres tú. El único digno de servicio eres tú, Padre. El único digno de adoración, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser como Salomón, Padre. Y así como él edificó, Señor, esa casa grande y lujosa, Señor, nosotros podamos edificar, Señor, una relación contigo estable, bien cimentada, Señor. Una relación firme, Señor, y duradera, Señor, contigo, Dios. Te rogamos, Padre, que en medio de la lucha y en medio de la prueba nos permita, Señor, estar firmes, Dios. Te rogamos por todos nuestros hermanos, Señor, que no están aquí, Señor, en presencial, que están en línea, Señor, que tú les visites, Señor, ahí en sus hogares, que tú les visites donde quiera que estén, Señor. Bendícete también, Señor, aquel que esté viendo este video, Señor, en el nombre de Jesús. Y tú, Señor, sé ayudándonos, Padre, a comprender que el llamado es ahora, que el llamado es hoy y que tú eres el que lo pide, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén. En estos momentos en que estamos en casa, queremos que la bendición de Dios siga fluyendo en nuestra iglesia y en cada una de las familias de los que formamos parte de Casa de Dios. La generosidad es una parte fundamental de nuestra iglesia. Sabemos que Dios es fiel a su palabra cuando damos y lo hacemos con alegría. En esta temporada queremos darte a conocer los números de cuenta de BBVA donde puedes depositar tus diezmos y ofrendas. Los números son: para diezmos 4152 3136 7501 9108 y para ofrendas 4152 3132 2262 5233. Realízalo a través de tu banca móvil o en cualquier OXXO, o bien manda un mensaje de WhatsApp al número de la iglesia para ponernos en contacto contigo y orientarte en cómo dar.